Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Les voy a presentar a los que serán nuestros speakers el día de hoy. Comenzamos con Sergio López, él es el presidente ejecutivo de ADE, es director también de EFI Awards México y consejero de diversas organizaciones como el Consejo de la Comunicación, CONAR e Inroads México. Es catedrático de posgrado en la UIA, Universidad de Anáhuac y la UP. Tenemos también al licenciado Alfredo Salomón Atié, abogado egresado de la Universidad La Salle en 2007, que cuenta con un diplomado en política pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey. Ha orientado su ejercicio profesional al sector privado y al servicio público y se especializa en litigio administrativo y de amparo, así como en la asesoría en áreas de derecho administrativo, inmobiliario, parlamentario y de autor. Tenemos al licenciado Héctor Salinas Fernández, CEO de Sistemas Integrales y Grupo SI. Es mercadólogo egresado del SEC de Pedregal, con un diplomado en marketing farmacéutico por la Anáhuac Norte y un diplomado en alta dirección del IPADE. Ha sido columnista de Salud Diario, columnista en Líderes Mexicanos y ha sido galardonado de los Best West de 2021 de Mercados.0. Y también tenemos a Dulce Olivia Torres, es licenciada en Mercadotecnia por Universidad del Valle de México y actualmente es la coordinadora de social media de Sistemas Integrales, en donde elabora propuestas creativas, monitoreo de redes sociales, creación de campañas en Facebook Ads y Google Ads y reporte de campañas. Muchas gracias a todos. Vamos a comenzar. Pues muchas gracias, Maye, muchas gracias a Mercados.0 por el espacio. Sin duda estamos aquí con un panel donde de verdad me complace compartir con ellos, con Sergio, con Alfredo, con mi compañera Dulce, el hecho de plasmar y transmitirle lo que hoy en día es un impacto real, actual, y que se deben de tomar decisiones cuanto antes para solucionar y sobre todo para tener un contexto de qué es lo que se puede hacer, qué no, qué está mal, qué está bien. Platicarles prácticamente pues sobre lo que vamos a estar trabajando, qué es lo que está pasando en este sentido sobre la ley que se emitió este mismo mes, en el cual podemos ver a grandes rasgos en mi pantalla lo que está en este caso impactando, que es agencia, que en este caso es medio y que en este caso es anunciante o marca. Prácticamente dejamos sobre la mesa lo que decreta esta ley, en el cual pues ya nos lo platicará a detalle en un contexto muy práctico y además con un amplio conocimiento Sergio, para atenderlo de manera inmediata, como mencionaba, pero sobre todo también conocer lo que se implica en el día a día, en lo cual Dulce nos va a hablar desde lo que es el aspecto tradicional, el aspecto digital de lo que implican estos players, agencia, medio, marca, muy especializado en farma porque justamente esta ley abarca lo que puede ser la emisión de un material publicitario al profesional de la salud o lo que vamos a hacer o lo que hacemos constantemente dirigido al paciente, pero ya dentro de un marco regulatorio que previamente estaba muy normalizado, por así llamarlo. Ahora esto implica algunos ajustes, hay soluciones, vamos a entender el por qué, el cómo y el cuándo hacerlas específicamente. Esta es la situación actual de la ley, ya a detalle Sergio Alfredo nos va a platicar a nivel legal y también en un aspecto de antecedente cómo es que se da, pero se aprueba el 30 de abril, entra en vigor los 90 días siguientes a la publicación del Diario Oficial de la Federación y pues bueno, hay un plazo para promover el amparo antes de su entrada al vigor, que no me voy a extender en eso, no soy el indicado, el experto, por eso Alfredo nos acompaña, experto en la materia. Y pues sin más, Sergio, realmente aquí en este sentido, dejo a ti los micrófonos, la pantalla para que nos expliques como presidente ejecutivo de AVE todo el contexto y todos los asociados y además los interesados, los players, cómo se está en este caso rompiendo ciertos puntos hacia todos, impactando y generando pues realmente cierta incertidumbre porque quieras o no, lo comentábamos, hay mucha gente que no sabe que esta ley ya se va a implementar y mucha gente me refiero a los involucrados, que seguramente están aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Sergio. Te cedo la palabra y la pantalla. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias. Es un gusto saludarlas a todos, a todos. Y un placer estar también en este evento con la revista Mercados y con ustedes, con Alfredo, con Dulce, contigo y sobre todo con nuestros amigos que están hoy aquí atendiendo esta sesión, que como bien lo apuntas es una sesión más informativa, pero también pretende desde mi ángulo también crear una conciencia. Y antes que nada, déjenme decirles que yo sí quiero dar una perspectiva más amplia desde la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas, lo que éramos antes la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad, hoy somos la AVE, Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas. Pero esta reflexión y este análisis que voy a hacer desde la ley no es desde el punto de vista jurídico, obviamente hay interpretación jurídica, pero trataré de mostrar las consecuencias y los impactos que puede tener esta ley o que va a tener esta ley en su aplicación y en su interpretación y su ejecución, ¿no? Pero también en esta visión quisiera comentarles que este árbol llamado ley, que este árbol no nos permite ver el bosque, ¿no? Creo que es importante ver el bosque, no solamente el árbol de la ley. Y en ese sentido, déjenme comentar con algo muy particular de nosotros como la AVE. Nosotros en la AVE, Alianza por el Valor de Estratégico de las Marcas, hemos definido nuestro propósito recientemente y no es nuestra misión, es un propósito donde estamos trabajando por impulsar el poder de las marcas para agregar valor a la economía y a las personas. Eso es lo que guía y nos inspira a nosotros como alianza. Y agrupamos a todos los jugadores del ecosistema, de los detonadores que son marcas, los medios, las agencias de investigación, los medios, plataformas, etcétera. Todo este ecosistema, en la AVE estamos trabajando por impulsar el poder de las marcas para agregar valor a la economía y a las personas. Y esto tiene que ver con esta ley, ¿eh? Porque nosotros tenemos una misión, defender permanencia y viabilidad y valor de las marcas en el futuro. Sin las marcas, la industria, esta industria en la que estamos todos, desapareceríamos. Entonces, tenemos que cuidar y defender esta permanencia, viabilidad y valor de las marcas en el futuro. ¿Y por qué lo señalo en esta charla? Porque para nosotros, las marcas es más grande que las marcas mismas. Nosotros entendemos que las marcas no solamente es el nombre ni la representación y lo que hacemos en publicidad para que la gente conozca nuestro producto o servicio. No es la identidad, es mucho más grande. La marca es lo que representa. Nosotros al defender las marcas estaremos defendiendo el libre mercado, no solamente su nombre. Defender el libre mercado para nosotros es fundamental. Defenderemos la libertad de expresión, la libre competencia, el derecho a la información, el derecho a la innovación, el libre comercio. Eso es lo que representa una marca. Y esta ley atenta mucho contra estos propios principios de valores de marca. Insisto, la marca es más grande que la marca misma. Defenderemos país, porque lo que está implicando esta ley, si bien es una ley particular y específica de relaciones entre privados, anunciantes, medios y agencias, es una ley que está abriendo una rendija importante para que otras actividades desde nuestro sector iniciativa privada empiece a regular otras relaciones comerciales entre privados. Y esto atenta contra la libertad. La libre empresa, el libre mercado, la libre competencia. Ese es algo más grande. Entonces, por eso quiero hacer esta reflexión. Esta ley no solamente regula actividades entre privados, también incide en estas libertades que tenemos en un país donde nuestro sistema debemos de cuidar y proteger nuestra libertad. También defenderemos la posibilidad de que nosotros, los jugadores del ecosistema, marcas de farma, que traen un proceso de investigación, de análisis, de producción, tienen una historia atrás de lo que nosotros como consumidores o pacientes tomamos. Hay una historia detrás de ello. Una regulación contundente y que cuida mucho todos los detalles de lo que ustedes están haciendo. Para que una ley privada y particular en esta cadena de valor esté creando incertidumbre y dudas importantes. Y entonces queremos defender la posibilidad. Defender las marcas es más grande. Como defensores de este sistema económico y social de libre mercado y libre competencia, estamos, por supuesto, a favor de la transparencia, la responsabilidad y la ética. No estamos en contra de la ley, no estamos en contra de la transparencia y la ética. Estamos en desacuerdo con una ley que ahorita vamos a ver sus consecuencias y sus implicaciones y la forma como fue construida. Por eso nosotros también desde la AVE y como iniciativa privada tenemos que seguir trabajando
por un ejercicio de responsabilidad, transparencia y ética, como lo han hecho ustedes como sector farma durante mucho tiempo, y un principio fundamental de autorregulación de nuestra industria, como la que existe en otros países, no con una reglamentación que copia la de otros países, pero que además la hace más grande y la hace imprecisa, inexacta y confusa, y que nos mete en problemas muy serios, muy serios. Déjenme platicarles cómo fue el proceso legislativo. Este proceso legislativo está lleno de vicios. En noviembre del 2020, del año pasado, fue presentada por el senador Monreal esta iniciativa y fue turnada en ese momento, en noviembre del 2020, a la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado. En un proceso, además, que no respetó la normatividad del Senado, casi 6 meses después, cuando estaba a punto de finalizar el periodo legislativo, en un proceso que no respetó la reglamentación correspondiente al Senado, fue publicada la rectificación de turno de esta iniciativa para ser analizada por otra comisión, la de Radio, Televisión y Cinematografía, el 23 de abril. Y 3 días después, dictaminada y aprobada en dicha comisión. En 3 días hicieron un análisis, una comisión que no estaba enterada ni siquiera de esta iniciativa. Entonces, fue apresurada, fast track. Sin lugar a discusión o reservas, después de este 23, se da la aprobación en el Pleno de la Cámara de Senadores el 29 de abril. Vean todo el tiempo que ha pasado del 23 al 29, un análisis de una ley que tiene un impacto profundo. Ese mismo día lo recibe la Cámara de Diputados y es turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y Población y de Economía, Comercio y Competitividad, con la opinión del Senado de la Comisión de Radio y Televisión. Un día después, el 30 de abril, en una sesión extraordinaria de las Comisiones Unidas, se llevó a cabo la aprobación de la minuta. Este proceso legislativo, ¿no? En el pleno de la Cámara de Diputados, el mismo 30 de abril por la noche, fue aprobado y publicado. Fue aprobado. Y en el Diario Oficial de 3 de junio ya se publicó en el Diario Oficial. Es decir, del 23 al 30 de abril, 7 días, están considerados sábados y domingos, se aprueba una ley con un impacto importante en la actividad económica y en las reglamentaciones y regulaciones de sectores como los medios, los anunciantes y las agencias. Sí es importante también señalar que hubo diputados y senadores, legisladores, que solicitaron la realización de un parlamento abierto para una mayor discusión, porque la ley prejuzga actividades económicas que se desarrollan dentro de la legalidad y que ya se encuentran reguladas. Se rechazó la discusión abierta. No hubo manera de que la Cámara, tanto de diputados como senadores, abrieran la discusión. El parlamento abierto no se dio. Y esto es muy claro. Se legisló desde el conocimiento y el prejuicio. ¿Por qué se legisló desde el conocimiento y del prejuicio? Primero, porque en 7 días, legisladores que no entienden la dinámica del mercado, no entienden de redes sociales, cómo se compra, las compras programáticas, compra en internet, los procesos administrativos de cuentas, de cómo contratan las agencias, los medios, cómo se contratan las contrataciones, el sistema de cobranza, lo desconocen, pero no entienden además el proceso de planeación estratégica de compra de medios. No es nada más yo voy a comprar un medio, hay un proceso estratégico en donde participan las marcas, las agencias para eficientar sus compras. Se legisló desde este desconocimiento y además no acudieron a ningún experto. Ningún experto participó, no escucharon, oídos sordos, desconocimiento y prejuicio. Nos tachan de ladrones, ¿no? La ley de transparencia. A todos nos califican por igual. La ley de transparencia y anticorrupción, como en todas las actividades y en todos los ejercicios que se hacen en la vida, hay gente buena y gente mala. Hay médicos buenos y médicos malos. Hay médicos que cobran de una forma. Hay brokers que compran para vender a un precio porque el mercado así lo demanda. Y no los acusan de corruptos. Y aquí acusan de poco transparente a una industria. Hay un prejuicio y además una mala intención en esta ley. Eso es una realidad de parte de los legisladores. Entonces, nosotros sí creemos en este sistema de defensa del libre mercado. Y ese es el bosque que quiero mencionar. Estamos, sí,
cuidando que esta ley afecte lo menos posible. Pero por encima de esta ley hay disposiciones que abren una rendija muy fuerte y que exponen y ponen en tela de juicio nuestras libertades. Entonces, como AVE, como alianza, creemos en la libertad de emprender, el libre mercado, la libre competencia. Y este es un mensaje también para ustedes, como empresas, como iniciativa privada. Ya en cuanto a las disposiciones, voy a irme muy rápido porque viene afortunadamente Alfredo, que es un abogado experto, pero desde el punto de vista de ejecución. La propia ley habla del artículo 28 de la Constitución, que dice promover la transparencia en el mercado de la publicidad, así como la prevención y el combate de políticas de combate a prácticas comerciales que constituyen una ventaja indebida a favor de personas determinadas en perjuicio de los anunciantes y en última instancia de los consumidores. Califican como que hay un perjuicio hacia los anunciantes. Por supuesto, cuando hay un proceso de planeación estratégica, eficiencias de compras, lo que compran ustedes no son medios. En la planeación estratégica compran eficiencias. Por cada peso que invierten ustedes en algún medio, están esperando un retorno de inversión. Entonces, no hay perjuicios cuando hay compras de medios. La compra del producto es otra historia. Y en última instancia, los consumidores. En este país también, y que te quede bien claro, gracias a las marcas, a la inversión que se hace en los medios de comunicación, nosotros como consumidores y personas tenemos el acceso a la información, a las noticias, al entretenimiento. La publicidad nos acerca al conocimiento, la información, el entretenimiento y nos acerca a todos los medios de comunicación. Si no existiera la publicidad, como personas no tendríamos acceso a eso. Entonces, no está afectándonos al consumidor. Luego, el artículo 28 de la Constitución habla de que, en consecuencia, la ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficacia toda concentración o acaparamiento en una o poca manos de artículos de consumo necesario. De entrada, la compra de medios y la planeación de medios no es un artículo de consumo necesario y no se está acaparando ni concentrando, no hay monopolio en esta industria. Entonces, están haciendo referencia a un artículo que el abogado lo explicará. Y además habla con perjuicio del público en general o alguna clase social. Por supuesto que no, esto no afecta de ninguna manera a nadie. Y luego, también es importante enfatizar que la industria de la publicidad no es un bien o servicio de consumo necesario, por supuesto que no. Por otro lado, el objeto de esta iniciativa se encuentra suficientemente regulado en la Ley Federal de Competencia Económica en su artículo 54, fracción 3. Ya está el tema de los monopolios, donde se consideran prácticas monopólicas relativas a las consistentes en cualquier acto, contrato, convenio, procedimiento de coordinación que tenga o pueda tener como objeto efecto el mercado relevante en algún mercado relacionado, desplazar indebidamente a otros agentes económicos. Esto ya está regulado y la industria no trabaja así. Entonces, bueno, también la Ley Federal de Protección al Consumidor tiene una reglamentación respecto a los compradores, ¿no? Y hablo de compradores que son personas morales, los proveedores. Entonces, hay una reglamentación adecuada que ya no requería más reglamentación. El artículo segundo, bueno, define quiénes son las agencias, los medios, define quiénes son el objeto de esta ley, el anunciante, define, hace referencia a las disposiciones, ¿no? En la fracción séptima, quiero detenerme muy puntualmente, dice medio de comunicación o medio, persona o física moral que, por medio de ejemplares impresos, lo pongo en rojo, las telecomunicaciones, la difusión, las señales satelitales, internet, la fibra óptica, el cable, etcétera, difunda espacios publicitarios. El sector farma, de acuerdo a la Ley General de Salud y de acuerdo también al reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad, sabemos que hay publicidad para medicamentos de libre acceso y medicamentos que requieren receta médica o medicamentos controlados. Las de libre acceso se pueden comunicar en los medios de comunicación con las restricciones que marca el reglamento, y lo mismo los de que requieren receta médica o los medicamentos controlados. Lo digo no lo estoy diciendo en términos jurídicos, lo estoy diciendo en términos muy prácticos. Y esto sabemos que la publicidad, de acuerdo a la definición del propio reglamento de la Ley General de Salud, ¿no? En materia de publicidad establece que se entiende por publicidad todos aquellos medios, documentos, ejemplares impresos que se entreguen de servicio médico a hospitales, etcétera, ¿no? Son medios impresos que se entregan a los profesionales de la salud. Entonces, aquí hay un tema. Ojo con esto para ustedes como marcas, porque va a tener consecuencias
en la manera de operar o ejecutar, ¿no? Y luego habla de lo que es la publicidad, define cualquiera de los medios de comunicación señalados en esta ley. Acabo de mostrar el anterior. El medio deberá enviar factura, aquí son las consecuencias. El medio está obligado a entregar factura por concepto de eventos y espacios publicitarios. ¿Quién es el medio? Si ustedes van a hacer folletos para los especialistas de la salud, si van a hacer actividades en donde no pueden hacer comunicación en medios masivos, pero sí hacen comunicación dirigida a los servidores, a los médicos, a los hospitales, etcétera. ¿Quién es el medio? Y el medio tiene que entregarles factura y todo eso va a ser controlado. Esto véanlo desde el punto de vista operativo administrativo, no desde el punto de vista marketing, ¿eh? Marketing va a ser lo de menos. Está bien, hago los folletos y está bien, tú le facturas al anunciante o ahora me van a facturar directo. ¿Quién? Es un trabajo administrativo operativo impresionante. En publicidad programática, que también al ratito Dulce hablará todo lo que implica la publicidad programática. La agencia que adquiera publicidad digital programática por cuenta y orden de un anunciante deberá comunicar inmediatamente o a la mayor brevedad posible al medio vendedor de los espacios publicitarios la identidad del anunciante y entregarle durante el mes siguiente espacios considerados la información siguiente. Hay mucha información, los resultados, instrumentos tecnológicos, los medios utilizados y además obliga a que la agencia entregue al medio información que puede ser confidencial, ¿no? De la estrategia del anunciante, como pueden ser temas de confidencialidad, secretos industriales, procesos, métodos de trabajo, procedimientos, etcétera, a partir de lo que les está pidiendo la propia ley. Si hay una implicación, para que tengan cuidado, hay una implicación importante. Y luego me brinco al artículo de infracciones, que también entrará Alfredo a todo el detalle. La ley establece multas que van del 2 al 4, pero no establece ni tiempos, ni de qué, el 2% de qué, ni de cuánto tiempo. Entonces, tiene implicaciones importantes que pueden duplicarse después dependiendo de la multa y además platicará Alfredo de otras consecuencias jurídicas y legales muy importantes. Esta ley entra en vigor a los 90 días de su publicación, es decir, entrará el 1 de octubre. Quedan 15 días para que entre en vigor en esta ley. Si no se han dado cuenta de todas las implicaciones que tiene a nivel operativo administrativo, en redes sociales, que quede claro, ustedes contratan publicidad programática y en cuántos medios o plataformas se distribuye un mensaje. Pueden ser cientos, miles. Es decir, su área administrativa, operativa, va a tener que recibir cientos o miles de facturas cuando se hacen compras programáticas. Yo quiero ver si van a tener la capacidad operativa administrativa. Esto implicará costos de operación importantísimos para ustedes, muy importantes, ¿no? Entonces, hay que verlo. Por favor, si va a tener, más allá de cómo interpretas la ley, desde el punto de vista anunciante puede decir, no, pues a mí no me afecta, finalmente pues me va a vender, le voy a comprar directo al medio, pero ¿cuántos medios? Y las compras programáticas y la información, ¿no? Y cuando tienen publicidad dirigida a los profesionales de la salud, ¿cómo se va a controlar? Es todo un tema administrativo operativo, no es mercadológico, no es de comunicación, no es de la ley. En términos de marketing y de publicidad de compra de medios. Tiene que ver con un proceso administrativo que tiene repercusiones muy serias. Establece la propia ley que será la COFESE la encargada de implementar y ejecutar. Es el órgano autónomo del Estado mexicano que tiene su mandato en el artículo 28, ¿no? Para sustanciar esta ley. La propia COFESE dice que son la Comisión Federal de Competencia Económica, es parte para entender, cumplir con la Ley Federal de Competencia Económica, y ellos dicen que es competencia. Competencia es la rivalidad que se genera entre las empresas que participan en un mismo mercado. Gracias a esta, las empresas tienen el incentivo para volverse más eficientes, atraer un mayor número de consumidores, al satisfacer sus necesidades por medio de las mejores condiciones como precios bajos, servicios de valor agregado. Servicios de valor agregado están con mayúscula. Este es de la página de COFESE, ¿eh? Bendito Dios, es un órgano independiente, ¿no? Y esta es la encargada. Y ellos creo que tienen un criterio, eso nos da muchísima tranquilidad de ser una organización que no está con estos vicios de origen, pero también es una entidad que no está todavía preparada para
aplicar esta ley. Entonces, ¿por qué? Porque va a tener muchos cambios también hacia dentro de la propia institución. Pero ellos mismos dicen cercanía, disponibilidad. Este ciclo de eficiencia es un círculo virtuoso. Y lo que está provocando esta ley no es un círculo virtuoso. Vemos ahí todo lo que dice el círculo virtuoso, ¿no? Se generan más fuentes de insumos y servicios. Aquí van a afectar el empleo. Esta ley va a hacer que se despida una cantidad importante de empleados de las agencias. Yo estuve en reuniones con los medios del todo el norte, noroeste, del sur, sureste. Están preocupadísimos. No todos son los grandotes. No todos los medios son grandes. Hay medios pequeños que no tienen la capacidad de estar facturando. Tenían un servicio, las agencias les ayudaban a hacer un proceso administrativo. Le vamos a pegar durísimo y le van a pegar durísimo a muchos medios. La COFESE tiene, de aquí al último día antes de que entre en vigor la ley, de entrar a una controversia constitucional para que la ley se derogue a través de la Suprema Corte de Justicia. Para tal efecto, estamos conversando muy cuidadosa y respetuosamente en un diálogo totalmente abierto, 7 agrupaciones, para tratar de que si no hay un reglamento, si hay un reglamento, el reglamento trate de cubrir estos vacíos, estos grises, estas incertidumbres que nos ha dejado la ley, estas inconsistencias, estos vacíos legales. Entonces, con la COFESE estamos en un diálogo abierto, además muy franco, muy de construir. Pero creo que lo ideal es que haya una controversia constitucional, porque hay un agravio en su perjuicio, cuando hay otras entidades también que pueden ejercer esta función y que están por ley. Ya les comentaba, en cuanto a la Ley General de Salud, ¿no? La de medicamentos dirigidos a población en general, ese es un camino, y la otra a los profesionales de salud, únicamente podrá difundirse en medios orientados a dicho sector, incluidos diccionarios, especialidades farmacéuticas y guías de medicamentos. Estos van a ser medios de comunicación. ¿Cómo se va a controlar y cómo van a difundir ustedes? La ley conlleva un espacio de incertidumbre en su relación con los medios y con las agencias y en su dinámica. Ustedes están en un ambiente de incertidumbre en relación con servicios contratados. Van a tener que establecer contratos por mandato con sus agencias, en donde deberán establecer las nuevas condiciones, que hay otro nuevo proceso administrativo, en donde deberán establecer claramente las reglas y bajo qué, cómo van a operar ahora con sus agencias de medios, si es que las tienen, o agencias que compran sus medios. Debe quedar absolutamente clara las formas como van a compensar, cómo van a trabajar, la responsabilidad, etcétera. También, dentro de las principales afectaciones, tendrán una carga legal y administrativa considerable para diseñar estos servicios de publicidad, para diseñar la contratación de estos servicios de publicidad. Al recibir factura directa de los medios, y si son programáticos son miles, ¿no? Además, cuando los servicios que una agencia impliquen la adquisición de un espacio publicitario en medio de comunicación, deben celebrar un contrato de mandato con sus agencias o las agencias para que puedan adquirir el espacio en su nombre y representación. Pero además, de acuerdo al despacho Solórzano Linardi, el contrato de mandato, de acuerdo a la ley correspondiente, debe ser firmado ante 2 testigos y ratificado ante notario público si la adquisición de los espacios publicitarios es superior a los 89,600 pesos mexicanos. Esto implica que tendrán que estar haciendo contratos por mandato y además notarizarlos con un efecto fiscal si superan este monto señalado. Entonces, para ratificar esto ante notario público, esto es una carga administrativa. Si el contrato de mandato no es ratificado ante notario, puede entonces llegarse a correr el riesgo de que no sea autorizado por las autoridades fiscales, ahora que hay una urgencia de fiscalizar durante una auditoría, pudiendo traer consecuencias tanto para los anunciantes como para los medios o para la agencia, dependiendo de a quién auditen. Estos son los riesgos. Lo dejo hasta aquí. Evidentemente hay implicaciones para los medios y para las agencias, pero tratándose de este foro de Farma, hasta aquí lo dejo. Pues muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes para cualquier aclaración o duda. Muchas gracias, Sergio. Muchísimas gracias. Y también, digamos que concluyendo con lo que mencionas, es importante dejar sobre la mesa antes de pasar con Alfredo en la parte ya muy clara a nivel legal, el proceso que implica la implementación de esta ley para parar el acceso a la salud. O sea, realmente si nos enfocamos a Farma, y lo platicábamos anteriormente,
cómo esto puede repercutir en el acceso a la salud, y me refiero a la comunicación y también al acceso como tal de lo que mencionamos como tal de publicidad, ¿no? O sea, tal cual a contratar una agencia para que tenga este manejo de medios y pueda brindar la mejor opción para el consumidor, para el paciente, la mejor información también para lo que es el profesional de la salud, es un punto importante a tratar. Y pues ahora pasamos con Alfredo para que nos desmenuce justamente el por qué, el cómo y además las soluciones que son importantes para pues tener en este caso todo listo para lo que va a ser la entrada en materia de la ley. Sergio, muchísimas gracias. ¿Algo que quieras mencionar antes de que pasemos con Alfredo? Rápidamente, nada más concluir también que nosotros desde la Alianza sí también estamos obviamente apoyando el tema del amparo. Hay ya muchas empresas que están yendo por el camino del juicio del amparo, independientemente de que la COFESE decida ir por el camino de la inconstitucionalidad, etcétera, que determinará la Suprema Corte, y el abogado lo va a decir, Alfredo, que es abogado, lo va a decir mejor, pero nosotros desde AVE sí estamos también apoyando a aquellas empresas, tanto anunciantes como medios como agencias, que han sido muchos que nos han pedido apoyo para saber si el amparo es correcto. Nosotros obviamente no tenemos ningún interés, estas son decisiones individuales. Hay asociaciones que han decidido no impulsar o no meterse en estos temas. Nosotros como Alianza sí estamos dejando la puerta abierta para aquellos que quieran irse por el juicio de amparo y defender sus derechos. Por supuesto, sí estamos apoyando y estamos a favor, inclusive, contra una ley que puede dañar seriamente a un ecosistema. Claro, Gracias. Sergio, y esa es una de las soluciones que podremos ver en este sentido y que Alfredo nos explicará a detalle, sobre todo porque puede haber dudas claramente para los espectadores, ¿no? Muchísimas gracias, Sergio. Pues vamos contigo, Alfredo. Tomas control del webinar y gracias, Sergio, nuevamente. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias también a Sergio y, por supuesto, a Dulce, además de a todas las personas que nos están haciendo favor de vernos y a los organizadores de este webinar. Yo les voy a exponer un poquito en términos generales, para no aburrirlos con tecnicismos jurídicos, acerca de lo que es esta ley y los aspectos más relevantes y la forma o los medios que determinamos idóneos para poderla combatir y buscar su inaplicación para evitar la afectación en los derechos fundamentales de las empresas o, en su defecto, incluso de los representantes legales o de las personas físicas que también ejerzan este tipo o que queden englobadas en las prácticas a las cuales se sectoriza esta ley. Esta ley se llama Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad. Como el nombre lo señala, bueno, pues evidentemente está dirigida a un sector en particular o a regular las actividades en particular que tienen que ver con un sector. ¿Cuáles? Pues la contratación de publicidad por parte de los destinatarios, por así decirlo, de esta norma jurídica, que son, como bien mencionaba Sergio, las agencias de publicidad, los anunciantes o marcas, como ustedes las conocen en su argot, en su negocio, en su giro, o también los medios de comunicación, ¿correcto? Les voy a comentar que desde nuestro punto de vista jurídico en el despacho, consideramos que se trata de una norma o una ley, como ustedes lo conocen, una ley especial. Justamente por lo que les comentaba, porque regula ciertas relaciones jurídicas en particular, que son las relativas a la materia de contratación de publicidad, que se suscitan entre los sujetos aludidos, ¿correcto? ¿Cuándo entra en vigor? Aquí quiero hacer primero una precisión con respecto a lo que comentó Sergio. No entra en vigor el 1 de octubre, entra en vigor a los 90 días siguientes a su publicación, que tampoco fue publicada en abril, como comentaba mi amigo Héctor. La ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio del 2021, es decir, hace alrededor de unos 19, 20 días, 21 días, y entrará en vigor 90 días naturales siguientes a esta fecha, es decir, el 1 de septiembre de 2021, ¿correcto? Sí. Ahora bien, para poder hablar de aspectos relevantes de esta ley, primero tenemos que entender cuáles son las características que revisten a cualquier ley. Entonces, como todos ustedes saben,
Las leyes son, en primer lugar, de observancia obligatoria. En segundo lugar, son abstractas. Y en tercer lugar, son generales. Generales o también propiamente dicho, impersonales. Es decir, no deben de estar dirigidas nunca a nadie, ¿no? Por eso son impersonales, porque deben de aplicar a la generalidad. Ahora, ¿quiénes son los afectados? Ya lo habíamos mencionado, ya se ha mencionado de manera reiterada, son las agencias de medios, los anunciantes, los medios de comunicación, pero ¿cuándo? ¿Siempre? No, no siempre. La respuesta sería cuando celebren cualquier acto jurídico entre sí, es decir, cualquier convenio, cualquier acuerdo, cualquier contrato. Ahora bien, ustedes me dirán, si las leyes son generales y por lo tanto impersonales, entonces es válido que esta ley solo afecte a estas categorías de sujetos. Entonces yo les contestaría que al tratarse de una norma especial, la respuesta ciertamente es compleja y altamente técnica. Pero en términos generales la respuesta es que no, puesto que genera una situación jurídica de desigualdad. Primero, entre los sujetos afectados o los destinatarios de la norma frente a los demás sujetos de la sociedad, frente a los demás ciudadanos, frente a los demás personas jurídicas o morales. En segundo lugar, les diría que también genera un estatus de desigualdad precisamente entre los mismos sujetos que son los sujetos afectados o destinatarios de las normas, es decir, no solo frente a terceros, sino también entre estos tres sectores genera estatus de desigualdad y de desproporcionalidad. ¿Por qué? Y al hacerlo contraviene el texto constitucional. Violaciones que prima facie podemos apreciar, lo cual es susceptible de defensa, como decían tanto Sergio como Héctor, a través del juicio de amparo. ¿Correcto? Este sería el mecanismo idóneo. ¿Por qué? Porque en términos generales el amparo es el medio de defensa que sirve para proteger los derechos fundamentales, también conocidos como derechos humanos, de las personas que se encuentran reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados internacionales y en las leyes que de la Constitución emanan. Es decir, es el medio de defensa que tenemos en principio, para no meternos en tecnicismos jurídicos, los particulares frente al ejercicio del poder, frente al aparato de Estado. Ahora me dirán, bueno, pero entonces, si hablamos de derechos fundamentales o de derechos humanos, pues entonces las empresas tienen derechos fundamentales, es decir, ¿podríamos ir al juicio de amparo? Y la respuesta sería que sí. Con independencia de los perjuicios que en principio la ley puede generar también a las personas físicas que se encuentran en la hipótesis jurídica normativa, que ahí se encuentra establecida, nuestro sistema jurídico reconoce también a las personas jurídicas o morales como titulares de derechos fundamentales. En este caso, se trata de aquellos que resultan necesarios para la realización de sus fines, para proteger su existencia, su identidad y asegurar el libre desarrollo de su actividad, razón por la cual las personas jurídicas también son sujeto de o susceptibles de pedir amparo. Ahora bien, un punto muy importante. ¿Cuándo se tendría que promover la demanda de amparo? Es decir, ya se va a entrar en vigor la ley, ¿qué hacemos, no? Bueno, yo lo primero que quiero decirles es que tomemos las cosas con seriedad, pero con calma. El amparo se podría presentar. Existen dos momentos, yo les hablaré particularmente de uno porque sería el momento idóneo para hacerlo, ¿correcto? Para evitar perjuicios o afectaciones desde el principio. Entonces, ¿qué quiere decir desde el principio? Sería dentro de los 30 días hábiles siguientes a su entrada en vigor, lo cual nos da aproximadamente un plazo de presentación para el 13 de octubre, ya considerando los días inhábiles que se encuentran normados. El segundo, nada más para dejarlo comentado, sería cuando existiera un acto jurídico concreto de aplicación que vulnerara los derechos fundamentales o agraviara a las empresas o a la persona de que se trate. ¿Cómo podría ser? Bueno, pues yo sigo operando como hasta ahorita lo he venido haciendo y entonces en su momento espero a que me caiga la sanción, que se me señale como infractor y me apliquen la sanción, y entonces trataría yo de revertirla vía el juicio de amparo. No lo considero idóneo porque para nosotros los abogados es muy importante poder definir cuando una ley se trata de lo que denominamos autoaplicativa, es decir, que tiene aplicabilidad per se por su simple entrada en vigor, o cuando son heteroaplicativas que dependen de un ulterior momento.
Anteriormente no se podía, se tenía que clasificar muy bien si se trataba de una ley autoaplicativa o heteroaplicativa para poder promover el juicio de amparo. En el momento que se considera oportuno, últimamente se realizaron ciertas reformas que ya permiten que si no se impugna o no se combate dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a su publicación, exista la alternativa para no dejar en estado de indefensión a las personas de poder tratar de revertirlo con un amparo posterior después de que exista un acto de aplicación. Nada más que yo les diría, o mi consideración es que sería una visión un tanto equívoca, porque esta ley tiene unas repercusiones, como ya lo mencionaba Sergio, y yo nada más les voy a abarcar a grandes rasgos, muy delicadas para las empresas como las que ustedes en el sector abarcan. Y cuando hablo del sector me refiero a los 3 sectores, a las agencias, a los anunciantes y también a los medios de comunicación. Ahorita les expondré un poco más de eso. Nada más les voy a comentar porque me van a decir, ok, bueno, si yo presento mi amparo, ¿qué va a pasar durante su tramitación y posible y eventual resolución? Es decir, la ley ya entró en vigor, yo estoy pidiendo amparo para buscar que no se me aplique o para que se decrete su inconstitucionalidad, pero pues hasta que no haya una sentencia, no lo podemos saber. Entonces, ¿qué va a pasar, Alfredo? Bueno, yo les diría que dentro de los juicios de amparo, seguramente ya han escuchado estos conceptos en diversas ocasiones, en diversos foros, pero se encuentra considerada o contemplada la figura de la suspensión. Existen 2 tipos de suspensión, que son la suspensión provisional y la suspensión definitiva. La suspensión provisional se pronuncia y se resuelve inmediatamente dentro del plazo de 24, 48 horas. Luego varía a pesar de que la ley establezca un plazo de 48 horas, pero bueno, a partir de que se dicte el auto admisorio, por eso es la variación. Y la suspensión definitiva sería después de la celebración de una audiencia incidental que dentro del mismo juicio de amparo permita suspender los efectos que tendría la ley en perjuicio del promovente. Ojo, aquí quiero hacer una pausa y quiero ser enfático. Cuando se habla del promovente, se habla de una persona o de un grupo de personas que decidieron comparecer vía amparo para combatir la ley, en este caso la norma que les está afectando, no para la universalidad de sujetos. Es decir, si yo no promuevo un amparo, si tú no promueves un amparo, pues no nos cubrirán los efectos del amparo que sí se le pueda otorgar y obviamente tampoco de la suspensión mientras se tramita el juicio que se le otorgará al promovente. Y esto es por una razón que los abogados conocemos como principio de relatividad de las sentencias. La única forma de que existieran digamos, efectos generales, sin que todos promovían el juicio de amparo. Yo tengo una postura un poco diversa de lo que se comentó anteriormente. Sería a través de una declaratoria general de inconstitucionalidad que emanara de la promoción de una controversia constitucional, una acción de constitucionalidad cuando éstas se puedan efectuar. Sin embargo, a mi consideración, y no me quiero meter mucho en eso, bueno, pues la COFECE no necesariamente estaría legitimada para poderla interponer. Es un simple punto de vista, reserva de un estudio o de punto en contrario, un estudio más completo o de punto en contrario. Entonces yo los invitaría a que indudablemente vayan al juicio de amparo, comparezcan vía amparo, pidan la suspensión del acto reclamado para tratar de buscar revertir los efectos que va a tener en sus industrias la entrada en vigor de esta ley, ¿correcto? Ahora bien, cuando tú pides amparo es porque consideras que se están violando algunos derechos fundamentales, porque existen vulneraciones como sujetos o como destinatarios, en este caso de la norma o en otros casos del acto en concreto de aplicación. Entonces, me dirán, bueno, pues, ¿cuáles son los derechos fundamentales que a tu juicio se pueden ver afectados? Yo les diría que a grandes rasgos, obviamente, cada empresa tiene sus particularidades, cada empresa tiene su propia naturaleza, su forma de ejecutar sus actos, pero en términos generales, yo les diría que la ley viola, a mi consideración, flagrantemente los derechos de igualdad, de proporcionalidad, porque cuando habla de sanciones, no necesariamente está atendiendo a la capacidad contributiva del sancionado en este caso, en ese eventual caso, ¿no? Y cada empresa puede tener
distinta capacidad contributiva para efectos del pago de multas que pueden llegar hasta el 2%, como acertadamente comentaba nuestro amigo Sergio. Entonces, y no es lo mismo el 2% para una empresa que factura X decena de millones que para una empresa que puede facturar algunos miles de pesos, ¿no? Entonces, no se está tomando este aspecto en consideración, simplemente se establece un número y dice aplíquese. Y sin señalar además cuáles serán las causas que lo maticen, porque simplemente habla de hasta el 2%, sin decir cuándo será menos o cuándo se aplicará la penalidad máxima, aunque existen diversos criterios del Poder Judicial para poderlo ir determinando, pero sin duda esto también es un vicio de constitucionalidad. ¿Qué otro derecho otro derecho fundamental se ve violentado en perjuicio de todos ustedes como sector? El de no discriminación, el de libertad de profesión, si se trata de personas, o hablando de empresas, el de libertad de comercio, el de libertad de competencia y libre concurrencia, el de privacidad, que es muy importante por lo que señalaba Sergio considerar. Yo les diría como abogado incluso de empresas, tengo el honor además de representar a sistemas integrales desde hace bastantes años, que yo no conozco una empresa en su sector, sea cual sea agencias de publicidad, sean medios de comunicación con quien también trabajamos muchos, o sea incluso de marcas, que hoy en día no tengan contratos de confidencialidad firmados o acuerdos de confidencialidad o como los denominen cada quien al interior de sus empresas. Entonces, esta ley expone esa privacidad y va a generar afectaciones también a nivel contractual para todos los compromisos que se han adquirido, que se puedan llegar a adquirir en lo futuro, en caso de no ser impugnada, porque habrían que hacerse revelaciones acerca de los contratos de mandato y de las contrataciones que se hubieran realizado por parte de los anunciantes a través de las agencias, ¿correcto? Entonces, por todas estas razones, es importante promover el juicio de amparo. La ley aparece efectos negativos para los destinatarios de la misma, indudablemente, principalmente de índole comercial, porque, bueno, pues, el negocio de los sectores, como todo negocio, pues es una cuestión lucrativa, y entonces esto va a atentar directamente también contra las actividades comerciales y contra los intereses propios de negocio, a limitar o en el mejor de los casos restringir el pool de servicios susceptibles de otorgar o incluso de recibir por parte de los sujetos afectados. También habrán afectaciones de índole fiscal desde un doble aspecto, desde una doble perspectiva. ¿Cuáles? Pues primero que nada que los van a estar fiscalizando. De por sí ya nos sentimos a veces los contribuyentes como súper fiscalizados, súper observados para efectos de que todas nuestras prácticas puedan ser susceptibles de alguna revisión por parte de la autoridad. Bueno, pues aquí entra nuevamente un acto de fiscalización ciertamente agresivo, por cierto. Esa ya es materia de otro tipo de análisis más a fondo. Entonces, de fiscalización agresiva. Y también podría coartar las estrategias fiscales que son perfectamente válidas que puedan tener al interior para la deducibilidad de ciertas operaciones que hoy en día puedan realizar a través de la firma de distintos tipos de contratos que generen la facturación con diferentes conceptos, ¿no? Esta ley no lo va a permitir, es decir, vamos a caer en que se tengan que realizar los actos jurídicos por medio de contratos de mandato y tendrá que atenderse de entrada a las repercusiones que las mismas leyes establecen, que el Código Civil establece para los mandantes y mandatarios, la carga obligacional, pero también en materia fiscal. Y algo súper importante que no habría que soslayar, que es que los afectados serán sujetos de imposición de toda clase de sanciones. Y aquí quiero hacer énfasis. ¿Qué tipo de sanciones? Como ya vimos, las multas, es decir, las sanciones económicas, nosotros las llamaremos administrativas, pero también habrán o podrán llegar a haber, la misma ley lo establece, responsabilidades de índole civil y hasta penal. Entonces, no es peccata minuta, no es insistir en la promoción de un eventual juicio de amparo nada más porque sí, porque sea algo que deba de imponerse como una moda en el sector. Al contrario, nosotros somos sensibles e incluso muchas veces a mis clientes se les recomienda no necesariamente actuar o emprender acciones vía litigio cuando existen otras alternativas para resolver las controversias que se puedan suscitar. En este caso no hay alternativas porque la ley ya se promulgó y ya se publicó.
ya nada más estamos en el periodo de vacatio legis esperando a que entre en vigor dentro de este plazo de 90 días comentado. Entonces, como ya es inminente su aplicación, lo más recomendable, lo que yo les recomendaría sería asesórense con algún abogado y promuevan su juicio de amparo para que cesen los efectos. No obstante, por ahí me preguntaban el otro día, oye, ¿qué tip nos puedes dar? Bueno, les voy a dar nada más un tip para no atentar también contra mi negocio, pero bueno, me decían, oye, ¿qué podemos hacer en este periodo de 90 días para seguir operando? Porque ya tenemos echados contratos o teníamos pendientes operaciones próximas a celebrarse vía contratos. Entonces, yo les decía, pues mira, no es menos importante señalar que sería óptimo que pudieran apresurarse antes del 1 de septiembre a celebrar los contratos que estén bajo el esquema como tradicionalmente lo venían operando, es decir, vía la agencia de publicidad, porque la agencia de publicidad incluso les financia muchas veces al anunciante, a la marca, frente al medio. El medio, para empezar a realizar la transmisión o la radiodifusión o la difusión en general de la campaña publicitaria que se trate, pues muchas veces no genera esta manera de financiar el proyecto de la marca. Entonces, por eso también se recurre mucho a las agencias de publicidad, que son quienes realmente, y las admiro mucho, generan esto de financiamiento en favor del anunciante, pero también en favor del medio, facilitan la contratación y permiten que se pueda realizar cualquier tipo de operación. Entonces, no me quiero salir del punto, simplemente es invitarlos a que realicen o celebren los contratos que tengan que celebrar en estos momentos vía las agencias de publicidad. ¿Por qué? Porque para efectos incluso del amparo, también habría que considerar que si se celebraron contratos con anterioridad a la entrada en vigor de la norma, bueno, pues ciertamente también podríamos encontrar posteriormente, en caso de que existiera algún tipo de sanción, vicios en materia de retroactividad, del principio de retroactividad, porque serían contratos que ya se encuentran celebrados antes de la entrada en vigor de la norma y que son perfectamente válidos. Por lo tanto, no podrían aplicar sanciones de manera retroactiva en perjuicio de nadie en su sector. Yo finalizaría por el momento esta presentación. Repito, quise hacerla a grandes rasgos, no quiero caer en tecnicismos. Yo sé que lo más digerible posible, perdón, para todos ustedes, y queda a sus órdenes en los números de contacto o a través también de Héctor para contactarme y con mucho gusto poder, en su caso, responderles sus dudas o concertar una cita en caso de ser necesario para aclararles lo que haya que aclararles o para estudiar ya su caso concreto en particular y poder decirles por qué existe una afectación ya completa, una radiografía ustedes y que podamos nosotros proponerles el planteamiento de defensa vía amparo para que queden cubiertos todos los aspectos importantes. Le devuelvo la palabra y el micrófono a mi amigo Héctor y aquí sigo pendiente para lo que se les ofrezca. Gracias, Alfredo. Muchísimas gracias. Sin duda alguna, dejar muy claro, ¿no? Sobre todo por los comentarios, sin contestar una pregunta en particular, la ley lo que establece en este caso es no puede haber un vínculo entre marca, agencia, medio, es marca, medio. O sea, ahí es donde empieza justamente todo. O sea, la compra directa por parte de la marca con el medio de comunicación, lo que limita a una estrategia integral, lo que limita a un desarrollo, en este caso un pensamiento estratégico creativo para su implementación de manera óptima, interpretación de resultados, asimismo, pues bueno, todo lo que conlleva a temas tan en tendencia como la parte de influencers y demás, pero las soluciones en este caso aquí están. Rápidamente le voy a ceder la palabra. Perdón, nada más hacer una precisión. Sí podrían haber operaciones considerando también a las agencias, sin embargo, tendrían que hacerse forzosamente vía contrato de mandato y se tendría que atender a los temas de facturación como lo establece, como lo estaría estableciendo esta norma, y las agencias tendrían que someterse a la condición de mandatario de parte de un mandante, que en este caso sería, bueno, su contratante ya sería un poco interpretable de cuál de los dos lados, pero sí se puede hacer, pero no es lo correcto, no es lo recomendable. ¿Por qué? Porque los va a obligar a hacerlo mediante un sistema nada más, que es el contrato de mandato, y siguiendo las reglas de facturación, que ahí sí será si fuéramos
perdón el ejemplo burdo, pero si fuéramos un sándwich, pues entre las orillas del sándwich, ¿no? Entonces, eso les pega y les repercute a muchas de las empresas. Creo que quería mencionar algo, Sergio. No sé, Sergio, antes de pasar con Dulce para que nos... ¿No? Perfecto. Gracias, Alfredo. Y Dul, si nos puedes ayudar justamente con ejemplos del día a día en medios digitales, que son los de, en este caso, para la industria, que en este, vamos a hablar en general, pero también muy enfocado al tema farma, donde nos va a mostrar tanto en medios digitales cuáles son las implicaciones, los retos y pues conclusiones sobre este tema. Gracias, Dul. Hola, gracias a todos. Bueno, pues yo les voy a hablar acerca de qué impacto va a tener esta nueva ley en cuanto a plataformas digitales. Bien, actualmente tenemos ya campañas de comunicación y publicidad que se utilizan dentro de los medios digitales, es decir, redes sociales, sitios web u otros canales digitales. En estos, a manera, digamos, legal, siempre tenemos un aviso de privacidad donde se le avisa a los usuarios qué es lo que se hace con estos datos que se recaban, ya sea en anuncios o en su navegación misma en el sitio web, como son los nombres, correos, domicilios, las propias redes sociales. Aquí se les avisa que las marcas son responsables de los datos que recaban de acuerdo a su navegación, y esto es con las cookies que aceptamos o el aviso de privacidad que también le damos a aceptar. Hasta aquí es como vamos hoy, cuando todavía no tenía este impacto la ley. Ahora la ley toma en cuenta la parte digital, pero la ve de dos formas. La ve como la publicidad digital y lo ve como la publicidad digital programática. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablemos de publicidad digital, nos vamos a referir a cualquier plataforma digital conectada a Internet donde se inserta publicidad. Puede ser un sitio web, puede ser un mailing, puede ser una app. Es decir, es todo el canal donde se muestre una publicidad o donde esté un mensaje implementado de una marca. Y la publicidad digital programática lo entiende como la publicidad digital vendida a través de mecanismos automatizados a través de subastas. Aquí están las redes sociales, están los buscadores, están todas esas plataformas donde las marcas compiten por un lugar en la parte de resultados o de visibilidad de su marca. Entendiendo estas dos distintas maneras de ver hoy la publicidad digital, vamos a entender cómo es que va a funcionar. Vamos a entregar resultados cuantitativos, es decir, lo que ya se le menciona a las marcas que se va a entregar, como son impresiones, cuánto dura la campaña, el alcance que tiene pues sí, los anuncios que se ponen, las interacciones, clics, todos esos KPIs que hoy ya las marcas también conocen y se plantean como metas. También nos pide dar los resultados acordados, es decir, los objetivos que tienen cada una de las campañas, su segmentación, la optimización que se le piensa dar. Aquí es donde empiezan esos huecos que hay en la ley. ¿Por qué? Porque nosotros ahora como agencia ya no vamos a tener esa información privilegiada que tiene cada marca. Ahora, las marcas tendrán que darle sus estrategias a los medios para que los puedan anunciar y sean los medios quienes conozcan qué objetivo tiene la campaña, el tipo de segmentación, y aquí empieza a haber un problema con la parte de competencia. ¿Por qué? Porque ahora ya el medio va a conocer las estrategias de todas las marcas. Ya no va a haber esta parte de confidencialidad en cuanto a la información. Después, las marcas también pueden tener acceso a los instrumentos de evaluación de la agencia, es decir, las métricas que tienen las campañas. Aquí hay otro hueco, porque las métricas no las tenemos en una sola plataforma. Cada medio, es decir, Facebook, Instagram, YouTube, Google, tienen sus propias métricas. Por eso, aquí hay un hueco porque ya no es que tengamos la data nada más para transportar, sino que la marca hoy tendrá que interpretar las propias métricas.
¿Qué es lo que va a pasar con los influencers? Los influencers en México no hay como tal una ley aplicable a la publicidad que puede ser un tanto orgánica y pagada. De acuerdo a cuando empezó la parte de influencers hasta el día de hoy, bueno, antes teníamos publicidad un tanto orgánica, donde el influencer intenta mostrar o recomendar productos a su audiencia, o incluso ya tiene estas marcas donde dicen publicidad pagada o la publicidad que ya las marcas mismas les da para que los usuarios ya tampoco se sientan engañados. Ahora el problema es que los influencers se convierten en un medio, entonces ya no va a haber este trato entre las agencias y los influencers. ¿Cuáles serían las desventajas hoy de enfocarnos a un solo medio? Una de las desventajas es que no existe un medio que pueda alcanzar a todos los anunciantes. Como sabemos, cada canal tiene su propia esencia, tiene su propia razón de ser. Por lo tanto, enfocarse a uno solo va a ser más bien incongruente. ¿Por qué? Porque necesitamos estrategas detrás que entiendan cuál es la esencia de cada uno de estos canales para poder impulsar la publicidad de manera correcta. En cuanto a la medición de audiencias y selección de público, no la podría entregar un único medio, que es lo que les mencionaba ahorita, ¿no? Ahora ya las métricas las van a tener que sacar de cada una de las plataformas y no en un entregable, digamos, amigable que se pueda entender la marca tanto como quien lo lleva. Entonces no va a haber esta interpretación de métricas pues clara respecto a la campaña que se está corriendo. También se asume que los medios tienen el mismo nivel de reporte y sofisticación. La ley lo está entendiendo así, sin embargo no es así. ¿Por qué? Porque cada canal tiene un objetivo distinto. Hoy Google lo que nos da es posicionamiento, entonces no se mide igual que el alcance que nos da, por ejemplo, Facebook. Este es un hueco o un hoyo que tiene hoy la ley, no entendiendo cuál es la esencia de las plataformas digitales. ¿Cómo va a ser el impacto en esta industria digital? Hablando de redes sociales, los anuncios de redes sociales aparecen en su propia red, por lo tanto se convierten en un medio. Ahora las marcas tendrán que negociar directamente con Facebook para poder anunciar sus marcas y hay que tomar en cuenta que para llevar estas redes sociales se requiere de un especialista en el manejo de estas plataformas. Es decir, no puede llegar y todo el mundo manejar las redes sociales de una marca. Hay que entender la esencia de cada una de ellas. Y en el caso de Google se viene la parte compleja. ¿Por qué? Porque sus anuncios aparecen en el buscador, en Google Maps y en otras redes de sitios asociados. Entonces aquí Google empieza a tomar los tres roles que la ley empieza a tomar en cuenta. Es decir, se vuelve agencia porque se va a volver un intermediario entre las marcas y los sitios asociados en donde se van a mostrar sus anuncios. Pero también es un medio y también se convierte en un anunciante, ¿ok? Aquí Google es dueño de sus propias métricas. No, ellos podrían poner una limitante por lo menos a las agencias para poder mostrarles data importante respecto a sus marcas. Aquí también hay un hueco grande porque Google es hoy una de las plataformas más importantes, por lo menos para posicionar marcas dentro del buscador. Y al tener estas limitantes en cuanto a regulación de que si se va a volver medio, si se va a volver agencia, si se va a quedar como anunciante, las mismas plataformas pueden optar por ya no tener publicidad, por lo menos en México, y vamos entonces en lugar de avanzar o este pequeño avance que tuvimos, lo que fue pandemia, pues va a ser retroceder. Y a manera de conclusión, pues decidimos que la ley no entiende el ecosistema de la publicidad moderna, en este caso la parte digital. ¿Por qué? Porque no entiende la esencia de cada uno de estos canales digitales, siendo sitio web, siendo red social, siendo buscador. Las plataformas digitales, al tener tantas limitantes legislativas, pueden optar por retirarse del mercado mexicano y esto va a hacer también regresar en la parte de publicidad a medios tradicionales
y esto a su vez va a hacer que los costos de publicidad se eleven por la cantidad de información que se debe concentrar, además de que esto también va a implicar en pequeños negocios, porque ahora la publicidad se va a convertir en una puerta solamente para aquellas marcas grandes, porque los costos al mismo tiempo también van a subir debido a que no va a haber esta parte de negociación, que es lo que hace una agencia, y solo habrá oportunidad de anunciarse para grandes marcas y no pequeños anunciantes. También es muy importante tomar en cuenta aquí la toma de decisiones va a caer directamente en los anunciantes. Recuerden que en esta industria la toma de decisiones debe ser rápida, debe ser ágil, debe ser pensada. Al tener un anunciante que va a tener a todas las marcas, estas tomas de decisiones va a ser un poco lenta también. Y bueno, con esto terminaría yo. Muchas gracias, Dul. No sé, en este caso, Sergio, Alfredo, si hubiera algo adicional para concluir y dejarle los controles a Mayela, no sin antes agradecer a todos los espectadores que se conectaron de nuestra parte tratando de emitir realmente un contexto claro, serio de lo que implica esta ley para marcas, para medios y para agencias. Adelante, Sergio. Sí, no, bueno, por supuesto. Yo creo que evidentemente esta es una ley que tiene, por ahí estaba leyendo alguien que decía, oye, esto debe ser más mi área administrativa y contable. Yo creo que sí, pero también tiene un impacto en las áreas de marketing, por supuesto, en la planeación. Recuerden que las compras programáticas intervienen 3 actores, por un lado, y entonces recibir facturas va a ser más que imposible. Pero no solo eso, también en el proceso administrativo, en el proceso de planeación estratégica de medios, en el proceso de las mismas compras, en los procesos de datos privados, de la estrategia que también ustedes estarán implementando, tiene implicaciones importantes en sus procesos, no solamente operativos administrativos, sino también en la forma que ustedes negociarán y contratarán hoy a sus agencias de publicidad o agencias de medios o agencias digitales especializadas que van a hacer compra de medios por ustedes. Implica también un ejercicio distinto en las relaciones entre ustedes, ¿no? Entonces, simplemente decirles que esta es una ley que aparentemente es inocua, pero si la analizan a fondo es una ley que tiene implicaciones profundas, más allá de este aspecto filosófico con el que yo arranqué la charla, más allá de estos principios fundamentales en un país donde debe prevalecer el libre mercado. Me parece bien relevante que hay recursos para poder enfrentar una ley de esta naturaleza, como bien se apuntó. Por un lado está el juicio de amparo. El juicio de amparo, que es un recurso que tenemos todos los ciudadanos de este país para inconformarnos frente a una ley que puede afectar y atentar contra nuestros propios intereses. El segundo camino es, bueno, pues vámonos por respetar la ley, pero hoy en día no hay un reglamento claro. No hay un reglamento de aplicación de la propia ley. Y perdón, yo me equivoqué en la fecha, dije 1 de septiembre, perdón, sí, efectivamente, gracias por corregirlo, Alfredo, son 90 días hábiles, es el 1 de octubre, efectivamente, pero eso implicaría también que vamos a pegarnos a una ley y en la que va a surgir un nuevo reglamento que todavía no está escrito, que hay que trabajar con la propia COFESE para que sea un reglamento que cubra esos vacíos, esas lagunas, pero esto, si no hay un reglamento, se aplicará la ley con la interpretación de la propia autoridad correspondiente. Entonces, sí es importante que estemos claros de las implicaciones, del impacto que va a tener esta ley en nuestra actividad cotidiana, más allá de un proceso administrativo, contable, fiscal, y operativo, también tendrá un impacto en la forma como vamos a operar y planear nuestro trabajo. Va a haber este trabajo de la planeación estratégica de medios, es un trabajo especializado, que cada empleo genera y produce al PIB 10 millones de pesos, ya sea del lado de las marcas, del marketing, de las agencias, son empleos especializados, con una alta especialización, y en México es uno de los países más competitivos a nivel internacional en temas de planeación de medios. Entonces, tiene implicaciones y posiblemente
habrá desempleo, pero también pues vacíos en las áreas estratégicas que son importantes en la eficiencia de compra de medios. Y agradecerte, agradecerle a Mercados, agradecerte, Héctor, esta invitación y pues a sus órdenes para cualquier aclaración. Hubo preguntas específicas si vamos a entrar a la ley, son 13 artículos, podemos abierto totalmente a discutir cada uno de los artículos. Aquí era una sesión más general, pero si es necesario que participemos y hagamos algo específico para interpretar cada artículo de la ley, adelante, encantado de la vida y muchas gracias. Que tenga muy buena tarde. Gracias, Sergio. Perdón, hacer la precisión. Adelante, Alfredo. 1 de septiembre es la fecha en la que entra en vigor, ¿correcto? Y Sí, de acuerdo. 13 de octubre sería la fecha Sí. aproximada de la promoción del amparo. Otra vez me volví a equivocar. Muchas gracias. No, está perfecto. Solamente es para claridad de nuestro auditorio y Vale. ningún otro afán, por supuesto. Sí, perfecto, buenísimo. De eso se trata esto. Y Alfredo, algo con lo que tú quieras concluir adicional en este sentido para ya finalizar y que el equipo de Mercados 2.0 finalice la transmisión. Además de agradecerle a Mercados 2.0 y a todos ustedes, a nuestro panel, nada más reiterarles, ¿no? Los efectos porque vi por ahí algunas preguntas que así lo señalaban, los efectos del amparo únicamente serán en caso, obviamente, de éxito, ¿no? Serán para el promovente, en favor del promovente. Nosotros consideramos que hay buena oportunidad o buenas expectativas de que se conceda la suspensión y en su momento el amparo a reserva de lo que considere la autoridad competente, que sería el juez de distrito, el Poder Judicial de la Federación concretamente. Gracias. Y nosotros como agencia y como, en este caso, expertos y llevando a la práctica día con día la parte de optimización de medios, optimización también de los recursos por parte de nuestras marcas, dejarles muy claro que justamente este espacio lo hicimos para que emitan, en este caso, la comunicación con el experto que es la parte legal, los abogados. Principalmente eso, ¿no? Como lo mencionó Sergio, nosotros cubriremos los intereses de nuestros clientes, claro que sí. Estamos además capacitados para entender y, digamos, interpretar esta ley y no caer en alguna de las consecuencias que se mencionaban con las soluciones que en este caso pues plantea nuestra área legal. Nosotros también, reitero, promoveremos el amparo. Sin embargo, hay algunas otras alternativas como contratos ya establecidos previamente que quieran o no, pues bueno, nos eximen de esta parte. Punto importante, Alfredo, justamente, ¿no? La recomendación de que acudan a un experto en la materia para que pueda desmenuzarles, interpretarles bien todo esto a lo que refiere la ley. No, adelante, tienes mis datos, por ahí vienen en la presentación, incluso puse también por ahí mi celular, porque bueno, en estos tiempos post-pandémicos es importante también estar conectado vía el celular. Entonces también puedo responderles por ahí o podemos agendar alguna cita en el despacho con mucho gusto para tratar temas en particular o hacer un Zoom o lo que sea, ¿no? Nada más. Muchas gracias a todos y muchas gracias, equipo de Mercados 2.0. Gracias, Dulce. Nuevamente, gracias, Sergio. Gracias, Alfredo. Y pues muchas gracias a todos los que asistieron. De verdad, nuestra finalidad, informar lo que refiere a esta ley. Y pues listo. Adelante, Maye. Al contrario, Héctor, Alfredo, Sergio, Dulce, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este día. Les convertimos cualquier otro detalle, están abiertas las redes y también pueden tener el contacto directo con Héctor, Sergio y Alfredo. Agradecemos a todos por haber estado con nosotros y sin más, damos buenas tardes a todos y excelente día. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes.